El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:09 en la mañana. Iniciamos la segunda parte de nuestro espacio de noticias, la segunda hora de nuestro espacio de noticias. No se olviden, estamos con nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha y Esmeraldas. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por el canal 3 de TVNet. Ya mismo nos enlazamos con Majestad Televisión en Santo Domingo. Estamos en www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Entremos en materia y hablemos justamente, vamos a darle continuidad a nuestro comentario, hablemos justamente de lo que está pasando, este desbarajuste institucional que estamos viviendo. Es un desbarajuste, yo ratifico aquello, un desbarajuste. A un mes de las elecciones, en un mes, hoy 7 de enero, el 7 de febrero, teóricamente deberían ser las elecciones. No tenemos claridad. Gino Cornejo tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Gino Cornejo fue presentado como compañero de fórmula de la hasta ahora inexistente jurídicamente hablando candidatura de Álvaro Noboa Pontón. Le hemos invitado hoy para hablar justamente sobre lo que está ocurriendo. Hay algunos elementos para comentar. Por ejemplo, ayer esta emisión de esta comunicación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que le pide al Estado ecuatoriano que permita la participación de las candidaturas de justicia social. Bueno, vamos a hablar de eso con Gino Cornejo. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Muy buenos días a todos los ciudadanos quiteños de mi linda capital y un saludo fraterno para todos los ecuatorianos que están sintonizando este importante medio de comunicación. Gracias. A ver, ayer con mi equipo de coordinación no sabíamos cómo ponerle a usted, si ponerle como dirigente político, como vocero de Álvaro Noboa o como precandidato a la vicepresidencia de la República. Yo le pregunto a usted, Gino, ¿usted se considera precandidato a la vicepresidencia o no? Mire, le voy a enseñar algo que el pueblo ecuatoriano siempre lo ha tenido presente, pero lamentablemente porque los políticos tradicionales han cooptado el CNE, eso se llama cooptación Estado, en la administración pública han evitado como del hogar la calificación en firme del abogado Álvaro Noboa Pontón. Le estoy enseñando el formulario de inscripción legal en el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, mi querido Fabricio, usted está hablando con el candidato Gino Cornejo a la vicepresidencia de la República del Ecuador con la fórmula del abogado Álvaro Noboa Pontón a la presidencia. Lamentablemente, los consejeros del Consejo Nacional Electoral, que ya el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta que están descubiertos, que han tratado como de lugar de aprobar y de acatar una sentencia del máximo organismo de justicia electoral, que es el Tribunal Contencioso Electoral, cometieron desacatos recurrentes, desacatos que se configuraron en delitos electorales gravísimos por no cumplimiento de una sentencia del 30 de octubre del presente año, donde otorgaba medidas reparatorias integrales para que se pueda hacer primarias, inscripciones y calificaciones, dilatando, atrasando más de 65 días en los procesos administrativos de calificación del partido Justicia Social. Nosotros, en justo derecho, viviendo un Estado de Derecho de la República del Ecuador, haciendo cumplir las garantías constitucionales de participación y que no se vulneren las garantías constitucionales de elegir al candidato a la preferencia de 17 millones de ecuatorianos, interpusimos las denuncias correspondientes en los organismos internacionales, Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Unión Europea. En todos ellos hay expedientes abiertos. En todos ellos hay expedientes contra el Ecuador. El día de ayer es de conocimiento público que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas le envió justamente al Ecuador una disposición fáctica fundamental con medidas justamente de reparación en términos que cumplan la sentencia del 30 de octubre del presente año, esto es,
la calificación del abogado Álvaro Noboa Pontón. A ver, abogado Cornejo, me parece que usted ha abordado un elemento que es fundamental en esta primera locución, y permítame interrumpirle. Usted dice, han pasado 65 días, y es verdad. Yo le pregunto a usted, si el Consejo Nacional Electoral hubiese acatado inmediatamente la sentencia del 30 de octubre del 2020 en la causa 080-2020-TCE, que tiene que ver con la restitución de la vida jurídica de justicia social y la aplicación de medidas de reparación para justicia social. Si hubiese sido aplicada esa sentencia como usted la está planteando, en estos 65 días, que son más de 2 meses, a partir del 30 de octubre, hubiese existido el tiempo suficiente para cumplir con todas las etapas desde el desarrollo de los ejercicios de democracia interna y justicia social, y ya hubiese terminado todo. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, los 4 consejeros que representaban al Consejo Nacional Electoral lamentablemente cometieron ilegalidades, desacatos de una sentencia de obligatorio cumplimiento de última instancia y que genera jurisprudencia de acuerdo al artículo 221 de la Constitución de la República del Ecuador. Y en un Estado de Derecho no podemos violentar las normas y las leyes. Han pasado tantos días y han generado un perjuicio irreparable al pueblo ecuatoriano. Por eso que han delegitimado estas elecciones en términos de esta cooptación de Estado por los partidos políticos tradicionales que tienen intereses en estas elecciones. Pero Dios es grande. Impresionante cómo la Organización de Estados Americanos le dispone al Ecuador fácticamente medidas cautelares para efectos que inscriban y califican al abogado Álvaro Noboa Pontón. Pero ese documento del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, emitido ayer, es un documento que no tiene efectos vinculantes, ¿o sí? Mire, la Organización de Estados Americanos, todos los estados donde tienen seguridad jurídica, están integrados a ellos y por lo tanto tienen que cumplir sus disposiciones justamente porque están aprobando dentro de una organización mundial sus, lógicamente, resoluciones específicas. Un Estado ecuatoriano que no cumpla una disposición, en este caso el Comité de Derechos Humanos, sería gravísimo porque serían elecciones ilegítimas y no serían reconocidas a nivel internacional. Por lo tanto, vuelvo y repito, en un Estado de Derecho se tienen que cumplir las disposiciones imperativos y usuales, la Constitución y el Código de la Democracia. Usted muy bien lo dijo, Fabricio. ¿Por qué hemos llegado hasta las actuales circunstancias con los consejeros del Consejo Nacional Electoral? Porque no hicieron su trabajo, porque no cumplieron a las cuales justamente las disposiciones y las funciones que ellos tenían que ejercer. No daban quórum, no se reunían, estaban enconchavados por los políticos tradicionales, no aprobaban al abogado Álvaro Noboa y traicionaron la patria y deslegitimaron estas elecciones que querían hacer fraude anticipado. Tanto así que nuestra denuncia al Tribunal Contencioso Electoral por desacato reiterativo, por graves infracciones electorales, el día de ayer, y es de conocimiento público, fue la sentencia de última instancia de obligatorio cumplimiento de parte del juez Ángel Torres, del Tribunal Contencioso Electoral, donde destituye a los 4 consejeros corruptos, Diana Tamaí, Enrique Pita, Luis Verde Soto y José Cabrera, que estaban impidiendo de manera sistemática la calificación del abogado Álvaro Noboa Pontón. Es muy lamentable lo sucedido, porque esto efectivamente denota de que el país ha estado secuestrado y cooptado justamente con funcionarios que no responden a los 17 millones de ecuatorianos, ni a sus leyes, ni a la Constitución, sino más bien a los políticos tradicionales que han gobernado y cogobernado la patria ecuatoriana. Ahora, abogado Cornejo, el tema es, estamos hoy 7 de enero, en exactamente un mes es la fecha prevista para las elecciones. No hay tiempo, o sea, yo quisiera entender qué se puede hacer. Yo he seguido muy de cerca todo esto, incluso tengo en la mente algunas de las fechas de lo que ha ocurrido, por eso yo le hablaba de que para mí hay esta fecha emblemática del 30 de octubre, pero estamos 7 de enero, en un mes deberíamos ir a las urnas, los tiempos no alcanzan. ¿Qué se puede hacer en este momento, Gino? Sí, justamente por ello hay responsables fácticos de este agravio, de esta circunstancia de atraso a las elecciones en términos administrativos.
en los cuales son los 4 consejeros corruptos, que no solamente tienen que ser destituidos, sino tienen que ser privados de la libertad, porque hay una causa abierta de investigación previa en la Fiscalía General del Estado, de las cuales justamente está tipificado por desacato, artículo 282 del Código Orgánico Penal, desacato de autoridad competente. No puede ser posible que 4 funcionarios que responden a la partidocracia ecuatoriana se limpien en las leyes y hacen papel mojado y atrasan las elecciones. Hay responsables a este perjuicio del Estado, a este perjuicio de 17 millones de ecuatorianos. Pero más vale unas elecciones legítimas donde el pueblo ecuatoriano se erige en una votación y pueda lógicamente elegir un candidato con representatividad, con términos legítimos para que pueda gobernar un país, que unas elecciones ilegítimas con falta de representatividad, amañadas y con lógicamente vicios de corrupción por intentar hacer fraude anticipado. Por lo tanto, hay que continuar los procedimientos competentes. Imagínese usted que la partidocracia ecuatoriana intentó mandar imprimir las papeletas al IGM de manera irregular, inconstitucional y efectivamente cometiendo un delito de peculado, porque no pueden mandar el Consejo Nacional Electoral, mandar imprimir unas papeletas si no tienen una certificación correspondiente que les diga que no hay ninguna circunstancia pendiente en términos de impugnaciones o de las organizaciones políticas en TC, lo cual no cumplieron. Entonces, estos son delitos flagrantes, son delitos pero que conllevan un acometimiento de un irrespeto total. Pero hay la estabilidad democrática y calidad en el Ecuador. Hay un tema adicional que sí quisiera pedirle un comentario suyo, porque el 24 de diciembre en la mañana hubo una reunión entre los presidentes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. De esa reunión, supuestamente hubo un principio de acuerdo, ratificaron la fecha de las elecciones. 2 días después de esa reunión, un juez electoral, el juez Joaquín Viteri Yanga, emite una sentencia de primera instancia a través de la cual, sobre la sentencia del 30 de octubre, establece que efectivamente el CNE tiene que certificar las circunscripciones electorales en las cuales no hubo ejercicios de democracia interna para que los pueda desarrollar justicia social. Y se insiste en que ese no fue el caso de la presidencia de la República, sobre lo que sí se hizo un ejercicio de democracia interna, tanto así que se presentó la precandidatura presidencial de Fabricio Correa Delgado en binomio con Marcia Yazbek, que luego, claro, declinaron y Justicia Social no inscribió otra candidatura. Digamos, con este argumento, lo que se insiste por parte del Consejo Nacional Electoral es que ya no cabía que Justicia Social haga un nuevo ejercicio de democracia interna sobre el binomio presidencial, porque sí lo hicieron. Quisiera su comentario, Gino. Sí, primeramente, el actual Consejo Nacional Electoral está destituido. Enrique Pita, Diana Tamaí, Luis Verde Soto y José Cabrera están destituidos por irregularidades, por infracciones electorales, y no solamente tendrán que pagar 70 salarios básicos unificados, sino que van a perder sus derechos políticos por 4 años. Pero es sentencia de primera instancia, o sea, puede ser apelada y la apelación va a llegar al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, o sea, tiene que ejecutoriarse. Están destituidos. Sí, pero no está ejecutoriada la sentencia. Al debido proceso, ellos tendrán la posibilidad de apelar y efectivamente el plano tendrá que pronunciarse. Pero actualmente hay una sentencia que están destituidos. O sea, ¿qué pasó? Se ha dado la razón a la justicia ecuatoriana, a la transparencia, de conformidad a las pruebas fácticas de desacato e incumplimiento de la Constitución de la República del Ecuador. Y eso no lo puede efectivamente soslayar nadie. Actualmente están destituidos los consejeros del Consejo Nacional Electoral y de conformidad al procedimiento competente tendrán una última posibilidad de apelación. Pero efectivamente el Pleno tendrá que pronunciarse de conformidad a las leyes, la democracia y el Código de la Democracia competente, tal cual como se pronunció la Corte Constitucional cuando les dijo a los consejeros del Consejo Nacional Electoral: hey, inadmitimos su petición de dirimencia. Si aquí no hay ninguna dirimencia, el TC es el que decide, porque es el organismo de justicia electoral más alto del Ecuador en términos electorales, artículo 221 de la Constitución. Entonces, recordemos, mi querido Fabricio, que un Consejo Nacional Electoral ilegítimo,
que no representa efectivamente el pueblo ecuatoriano, solamente representa al Partido Social Cristiano y al Partido Creo, que tienen intereses, porque lógicamente ellos fueron los partidos políticos en los cuales justamente se deben, porque fueron puestos por ellos. Indiscutiblemente van a tener decisiones discriminatorias y parcializadas, que eso es lo que se ha visto en todo este proceso administrativo de recepción, de calificación e inscripciones de candidaturas. Por lo tanto, por eso que actualmente el Ecuador no tiene certidumbre, vive un caos en términos electorales por esta incertidumbre propagada por 4 consejeros corruptos que, de conformidad a la denuncia del juez del Tribunal Contencioso Electoral en Guayaquil, hubo una reunión secreta donde se pusieron de acuerdo en contubernio con los líderes políticos del Partido Social Cristiano y del Partido Creo, con sus consejeros del Consejo Nacional Electoral, y a partir de ahí comenzaron sistemáticamente a bloquear al abogado Álvaro Noboa Pontón. Haciendo un poco de historia, recuerde usted que el 16 de septiembre el Consejo Nacional Electoral eliminó el Partido de Justicia Social. El 17 de septiembre convocaron a elecciones. El 18 de septiembre fue inicio de inscripciones. Y el 7 de octubre fue el cierre de inscripciones. El Partido de Justicia Social no tenía personería jurídica porque había sido eliminado. Recién el 30 de octubre, por un recurso subjetivo contencioso electoral interpuesto por el director general del Partido de Justicia Social, el TCE emite esa sentencia de última instancia, obligatorio cumplimiento, que está ejecutoriada, que otorgó medidas reparatorias integrales para efectos de hacer primarias, inscripciones y calificaciones. ¡Oh, sorpresa! Se ejecutoría el 2 de diciembre y el 3 de diciembre se notifica al Consejo Nacional Electoral. Y el 5 de diciembre el Consejo Nacional Electoral se reúne con estos consejeros corruptos, pero ahí no sabían que Álvaro Noboa se iba a inscribir legalmente. Entonces, todo fluía. Efectivamente, en las mismas circunstancias estaba el Partido Podemos, y el Partido Podemos fluía con normalidad con sus procesos administrativos, y se reúne el Consejo Nacional Electoral, emite una resolución otorgando los plazos y los tiempos y la forma para que puedan ejecutar la sentencia del 30 de octubre. No pasaba nada. ¡Oh, sorpresa! El 7 de diciembre, el abogado Álvaro Noboa Pontón, una vez que tenía la sentencia del TCE y la resolución del CNE apegada a la sentencia, el sistema se abre, se apertura y le dice al Partido de Justicia Social, el CNE, cumplan la sentencia, hagan sus primarias, inscripciones y calificaciones, etcétera. Y ahí el 7 de diciembre el abogado Álvaro Noboa Pontón se inscribe legalmente. O sea, el 7 de diciembre el sistema se abrió y pudieron registrar. Así es. Por eso que tengo lo hicieron virtualmente, no lo hicieron físicamente, sino virtualmente. Virtualmente se hace. Por lo tanto, se inscribieron toda la documentación, porque para tener yo este formulario físico, tuve que ingresar en el sistema la documentación, como todos los candidatos, con cédula, certificado de votación, papel, plan de trabajo, declaración juramentada, etcétera. Y la impresión es del sistema, con las firmas del abogado Noboa, firmas mías y todos los documentos habilitantes competentes. ¡Oh, sorpresa! Que cuando se enteran los consejeros del Consejo Nacional Electoral y la partidocracia ecuatoriana que Álvaro Noboa se registró legalmente, ahí donde se perfecciona, pues inmediatamente al día siguiente presentaron impugnaciones del Partido Social Cristiano y del Partido Creo, y que los convoca en Guayaquil, lógicamente a hacer esa reunión en contubernio para ponerse de acuerdo y bloquear al abogado Álvaro Noboa Pontón. Por eso que el 11 de diciembre convocaron una nueva sesión donde el señor Luis Verde Soto hace una moción de reconsideración a la misma resolución que ellos habían aprobado por unanimidad el 5 de noviembre y la eliminan, desacatando justamente la sentencia de última instancia del 30 de octubre. O sea, qué barbaridad, qué irresponsabilidad, y cómo hacen lo que le da la gana. Han hecho lo jurídico político, y de ahí comenzaron a bloquear sistemáticamente al abogado Álvaro Noboa Pontón para que no califique en firme su candidatura. Una prueba más del descaro, de la sinvergüencería, de la deshonestidad y de la cooptación de Estado por parte de los partidos políticos tradicionales. Por eso que nosotros, organizaciones internacionales y nacionales, que nos están dando la razón todas, internacionalmente y nacionalmente. Y ojo, y todavía falta algunas organizaciones internacionales que se pronuncien, porque sí se van a pronunciar frente a esta ilegalidad y despropósito contra la libertad y la transparencia del Ecuador. Lleno, le pido en 30 segundos porque se me terminó el tiempo y estoy pasadísimo. En 30 segundos no se me extienda. Yo quiero saber qué van a hacer en este momento ustedes. Bueno, nosotros ya estamos en campaña. Nosotros vamos a cumplir los designios del pueblo popular. La esperanza popular sí va a estar en la papeleta del 7 de febrero de 2021. Tenemos que continuar los procedimientos competentes, pero no vamos a estar en desventaja
frente a la partidocracia ecuatoriana, que ha evitado por más de 65 días en calificar al abogado Álvaro Noboa Pontón, que tiene garantías constitucionales de participación y que han querido vulnerar el derecho de elegir al candidato de la preferencia de 17 millones de ecuatorianos. Por lo tanto, vamos a continuar todas nuestras acciones competentes. Estaremos hasta las últimas consecuencias para que estos funcionarios corruptos sean privados de la libertad y, lógicamente, el pueblo ecuatoriano pueda tener la oportunidad de poder elegir a su candidato de su preferencia, porque quien elige presidente de la República del Ecuador es el mandante, no los 4 títeres comandados por la partidocracia ecuatoriana, que han gobernado y cogobernado los últimos 30 años. El Ecuador va a hacer justicia en las urnas por medio de su voto, ganando en una sola vuelta el abogado Álvaro Noboa Pontón. Correcto. Estaremos pendientes, monitoreando lo que pasa el día de hoy y podría ser un día clave para saber qué va a ocurrir con esto. Gracias a Gino Cornejo. Le agradezco mucho por el tiempo. Que tenga un buen día. Muchas gracias, mi querido Fabricio, y un saludo fraterno para todos los ecuatorianos que nos han apoyado continuamente. Adelante, ecuatorianos, adelante. Gracias. Gino Cornejo, quien se había registrado como compañero de fórmula de la precandidatura de Álvaro Noboa Pontón, hoy insistiendo en que esa candidatura está en firme, lo acaba de decir, y ha hecho una explicación pormenorizada de todos los pasos que ellos han seguido. El pronunciamiento de hoy del Consejo Nacional Electoral va a ser clave, pero es parte justamente de todo esto que estamos viviendo ahora mismo en la organización del proceso electoral. 7:30 en A Primera Hora.